En la parte anterior ya vimos cómo eliminar registros de nuestra tabla. Y lo que vamos a hacer ahorita es empezar a trabajar con la papelera. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro navbar o appbar. Vamos a buscar el componente. Vamos a buscar el icono, que es justo lo que tenemos aquí. Bien, entonces al momento de hacer clic en este icono nos debe de llevar a otra página o a otra vista. Entonces para eso vamos a utilizar la librería React Router DOM. Vamos a irnos hacia arriba y vamos a importar lo siguiente. Aquí estamos importando el componente link. Yo estoy utilizando la propiedad as para renombrar este componente, ya que Material UI también nos brinda un componente con el mismo nombre. Entonces, para evitar problemas por el nombre de los mismos componentes, yo le estoy asignando este nombre a este componente que es el de React Router DOM. Entonces, este componente lo vamos a utilizar aquí, en el icono que tiene, que sería este de aquí. Bien, y también tenemos que importar el otro componente, pero el de Material UI. Este lo podemos importar, justo como lo hacemos con nosotros, @Material UI, Material, y el nombre del componente. Bien. Entonces, este componente link es de Material UI y este componente link es de React Router DOM. Pero para evitar problemas, yo le estoy renombrando a este componente con este nombre. Entonces nos regresamos al icono, que sería este de aquí, y vamos a utilizar el componente link de Material UI. Aquí le pasamos la prop component y aquí le vamos a pasar este componente, el componente link de React Router DOM, que le agregamos este nombre. Utilicemos la propiedad to para que nos lleve a esta página o a esta vista. Recordemos que nosotros en la carpeta páginas tenemos esta de aquí, y si validamos nuestro router, vamos a buscar la carpeta de React Router DOM. Vemos que la tenemos aquí con esta ruta. Entonces, al momento de que agreguemos nosotros esta ruta en la barra de navegación, nos va a mostrar este componente. Entonces voy a copiar esto de aquí. Me voy al navbar otra vez. Y aquí en la propiedad to le agrego el nombre de la ruta. Entonces, por el momento eso es lo único que vamos a hacer. Vamos a guardar. Vemos que nos está dando problemas por la importación. Vamos a validar por qué. Vamos a regresar arriba. Y es porque le puse llaves y no debe ir dentro de llaves. Voy a guardar. Voy a refrescar aquí. Y como podemos ver, al hacer clic, me lleva a la ruta que yo le estoy especificando aquí. Que vimos en nuestro router. Que al momento de que el navegador tenga esta ruta, nos va a mostrar el elemento o el componente que tenemos aquí, que es justo lo que nos está mostrando aquí. Como podemos ver, la
la ruta ya cambió. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es modificar esa parte. Entonces aquí en este componente vamos a importar el componente addBar component. Voy a guardar. Vemos que ya nos aparece aquí. Le voy a quitar la clase borders. Vamos a quitarle la clase bordes que le pusimos aquí también. Aquí en el footer vamos a copiar lo mismo que hicimos en la página de home, en la página de inicio, que sería esto de aquí. Lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí, voy a importar el componente que creamos, el snackbar component también, y el componente typography. Bien, ya tenemos esto aquí. Le vamos a quitar la clase borders. Listo. Entonces, lo que nos toca ahorita dentro de este grid es renderizar la tabla que nos va a mostrar los registros que hemos eliminado. También otra cosa que tenemos que hacer es cambiar el icono que nos aparece aquí. Nos vamos al navbar otra vez. Y aquí en la propiedad batch content vamos a utilizar el contexto de nuestra aplicación para contar cuántos registros hemos eliminado. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Vamos al navbar component. Vamos a utilizar el contexto de nuestra aplicación. Voy a crear una constante. Bien, entonces de nuestro contexto vamos a ir a traer este arreglo que es justo el que tenemos en el contexto de nuestra aplicación aquí. Es esto de aquí. Entonces aquí lo estamos yendo a traer del contexto y estamos creando esta constante que simplemente va a tener la cantidad de registros que se encuentran, la cantidad de elementos que se encuentran en este arreglo. Entonces esta constante ya la agrego en esta propiedad. Entonces guardo, vemos que aquí ya nos aparece un 3 porque pues hemos eliminado 3 registros. Si yo elimino un cuarto registro, este número va a cambiar. Como podemos ver, ya aparece un 4. Si yo elimino otro, ya nos aparece 5. Entonces, estos 5 registros los debemos demostrar justamente aquí, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a crear un nuevo componente. Vamos a guardar. Vamos a cerrar el componente addBar. Ya no nos va a servir. El router tampoco nos va a servir. Estamos aquí en la página de la papelera de reciclaje. Y aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la página home. Pero primero vamos a crear la tabla que vamos a mostrar aquí. Entonces vamos a crear ese componente. Nos vamos al componente tabla que ya habíamos creado. Vamos a copiar todo. Pegamos aquí. Le cambiamos el nombre. Vamos a borrar esto de aquí. Y bien, aquí
Del contexto no vamos a ir a traer los productos, sino la papelera. Voy a guardar. Vamos a ir a traer la función del snack bar también. Vamos a ver aquí. Esta es la página home que tenemos aquí. Vamos a abrir el componente de la tabla que ya habíamos creado. Entonces aquí vamos a especificar también las columnas que vamos a utilizar. Aquí en lugar de acciones le voy a poner simplemente delete. Vamos a crear una función que se va a encargar de eliminar permanentemente los registros. Le voy a poner ese nombre. Esta función va a recibir un ID. Vamos a dejarla aquí por el momento. Aquí en el componente de esta tabla, aquí yo le voy a poner en el table container que sea paper y le voy a poner lo siguiente, que tenga un ancho de un 90 view per width para que no abarque todo el ancho de la vista. Aquí le voy a dejar que sea un 100%. Esto de aquí se lo dejamos igual, que son las columnas. Aquí en la parte de las celdas a mostrar, vamos a dejarlo igual. Vamos a mostrar el name, el proveedor, la descripción. Y esto de aquí sí se lo vamos a quitar. Aquí lo que vamos a mostrar va a ser igual un table cell. Dentro vamos a utilizar un tooltip. Dentro de ese tooltip vamos a mostrar un icono. Icon button. Y dentro vamos a mostrar el componente, el icono delete icon. Bien, entonces vamos a agregar estas propiedades a este componente que se alinee también a la izquierda. Al tooltip le ponemos lo siguiente. Creo que así es como se escribe. Quiero que la posición sea a la derecha. Al botón del icono que tenga un tamaño que sea pequeño. Y en el evento onClick vamos a ejecutar una función callback. Dentro de esta función pasamos esta de aquí. Recordemos que esta función recibe un ID. Este lo obtenemos del ítem que estamos, del elemento que estamos iterando, que en este caso sería, le estamos utilizando el nombre row, punto, ID, porque cada row representa un registro de la tabla. Y recordemos que cada registro pues tiene su ID. Y ahora del contexto ya no vamos a utilizar products, sino la papelera. Entonces copio esto de aquí y lo pego aquí. Entonces vamos a guardar y ahora sí vamos a agregar esta tabla aquí. Vemos que no nos lo está importando, vamos a validar el nombre. Nos está dando esto pues porque no está reconociendo el componente.
Vamos a importarlo de forma manual. Nos da los siguientes errores porque no tenemos importados todos estos componentes. Vamos a ver si nos los importa por defecto. No. Entonces vamos a copiarlo de aquí. Que es este de aquí. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Y como podemos ver, ya nos aparece la tabla con los registros que hemos eliminado. Entonces, si yo regreso aquí, voy a crear uno nuevo. Si yo lo elimino y me voy a la papelera, ya me aparece aquí. Entonces, vamos a quitar todos estos bordes que le aparecen aquí. Le quitamos esta clase. Voy a guardar. Vemos que la tabla no nos está apareciendo centrada porque no le agregamos el componente que creamos para centrar elementos. Vamos a importar este componente y le vamos a pasar lo siguiente, que tenga un ancho del 100% y que tenga un alto que sea del mismo tamaño que tiene el grid, que son 86 VH, justo lo que tenemos aquí. Y ya nos aparece la tabla centrada. Entonces, como podemos ver, esta tabla nos muestra los elementos que han sido eliminados de la tabla que teníamos aquí. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el componente de la tabla anterior. Vamos a abrir llaves. Vamos a ir a traer de nuestro contexto. Vemos que no nos está importando. Vamos a utilizar esto, react.useContext. Y el contexto lo vamos a ir a obtener justo como lo estamos obteniendo de aquí. Y validamos. Si existen registros, entonces que muestre la tabla. Si no, bien. Entonces, si hay elementos en la papelera de reciclaje, que muestre la tabla. Si no, pues que muestre esto de aquí. Entonces, en la siguiente parte lo que vamos a hacer es agregarle la función a este elemento para que elimine el registro de manera permanente. Entonces, recordemos que de esta tabla, los que eliminamos se almacenan en la papelera de reciclaje. Y si definitivamente los queremos eliminar, pues lo vamos a hacer utilizando este icono que tenemos aquí.